Listo, ya está grabando. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto el ciclo de refrigeración por compresión, donde ustedes ya saben que hay 4 componentes básicos para que el sistema funcione. Están los 2 intercambiadores de calor, que es el evaporador y condensador. Está el compresor, está la válvula de expansión y ya el compresor. Lo vimos los tipos de compresores que existen en el comercio, vimos cómo seleccionarlos en diferentes marcas y lo que vamos a ver esta noche, entonces, es el siguiente componente que es el evaporador, ¿sí? Sus principios de funcionamiento, los tipos de evaporadores y su respectiva selección. Eso es, o sea, digamos que al finalizar la clase debemos ya haber visto todos estos temas, ¿bien? Bien, entonces, desde el punto de vista de la definición, el evaporador puede ser un intercambiador de calor. ¿Qué ocurre en este intercambiador de calor? Pues la ebullición del refrigerante líquido, ¿sí? Que viene de la válvula de expansión, de tal manera que como viene a baja temperatura, absorbe el calor del medio en el que se encuentra y al absorber el calor, pues se evapora. Entonces, de ahí su nombre de evaporador. Bien. El refrigerante que viene en forma, fase líquida, no es un 100% líquido, porque ustedes saben que tiene un pequeño porcentaje de vapor al pasar por la expansión, pero ese es un líquido que viene a baja presión, ¿sí? Debido a que ya ha pasado por la válvula de expansión o por el tubo capilar, ¿sí? Y efectivamente, mientras avanza por el evaporador, a medida que atraviesa el evaporador, él empieza a absorber calor, por lo tanto, empieza a cambiar su fase, empiezan a generarse burbujas porque se empieza a evaporar, ¿sí? Hasta que al finalizar el evaporador y al absorber el calor, pues efectivamente todo el líquido se ha convertido en vapor. Bien. Cuando el refrigerante ha salido del evaporador, pues debemos asegurar que esté totalmente evaporado, ¿sí? Esto debe ser así para evitar que se vaya el líquido hacia el compresor, que ya lo hemos repetido en varias oportunidades. Pero, ¿qué pasa si durante la evaporación, durante el recorrido del refrigerante a través del evaporador, tengo algunos inconvenientes para transferir calor debido a que el ventilador de pronto se apaga, que tengo alguna incrustación en el evaporador, es decir, suciedad, polvo, que me disminuye la transferencia de calor? Entonces, si eso ocurre y no soy capaz de absorber todo el calor, pues posiblemente habrá cierto líquido que no se me evapore. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que en el último tramo del evaporador, de ese intercambiador, lo que hago es que sobrecaliento o recaliento el vapor que está saturado, lo llevo a vapor sobrecalentado, de tal manera que si hay algún problema en la absorción de calor, en esa transferencia de calor, por lo menos salga como vapor saturado. Bien. Listo. Esa parte digamos, de la definición del evaporador ya la hemos visto. Y ahora vamos a ver entonces los tipos de evaporadores que podemos tener. Entonces, los evaporadores los podemos clasificar, ¿sí? De varias maneras, ¿sí? Una de esas maneras es según cómo circula el refrigerante a través del evaporador, ¿sí? Dos es cómo el evaporador está construido, es decir, de acuerdo a su construcción, podemos tener diferentes tipos de evaporadores. Tres, según el método de circulación del aire, si efectivamente la evaporación se da por aire, ¿no? Y cuatro, no necesariamente yo evaporo el refrigerante con aire, yo lo pudiera evaporar con un líquido, ¿sí? Esa sería la cuarta clasificación, según se enfríe aire o enfríe líquido, es decir, según ya sea el aire evapore el refrigerante o un líquido evapore el refrigerante. Bien, y después de ver los tipos de refrigerantes, de evaporadores,
entonces vemos la selección de un evaporador. Bien, entonces hasta aquí hay alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Ah, bueno, levantas hasta el momento. Listo, entonces empecemos con el primer evaporador, que es cómo circula el refrigerante a través de él, a través del evaporador, a través de ese intercambiador de calor. Entonces tenemos dos. Voy a cambiar. Entonces tenemos un evaporador que es de expansión seca y dos, podemos tener evaporadores de tipo inundado. Entonces miremos los evaporadores de expansión seca, ¿sí? ¿Qué es un evaporador de expansión seca? Son aquellos, ¿sí?, en los que todo el líquido refrigerante que ingresa al evaporador se convierte en vapor durante el intervalo desde el ingreso hasta la salida, ¿sí? Es decir, fíjense que aquí yo tengo un evaporador, aquí está la tubería, ¿sí? Aquí está la tubería del evaporador y aquí están las respectivas aletas. Ustedes ven ahí las aletas, ¿sí? Por aquí está el ingreso al evaporador y aquí está la salida del evaporador. Del ingreso del evaporador, pues viene la expansión o la restricción, y de la salida del evaporador, pues ustedes saben que va hacia el compresor. Y todo el refrigerante que ingresa por acá, que ingresa en fase líquido, fíjense que el 100% sale vapor, ¿sí? Entonces, a este tipo de intercambiadores de calor se le conoce como evaporadores de expansión seca, ¿sí? Seca en el sentido de que todo el líquido se convierte en vapor, o sea, no queda líquido aquí en la salida de ese evaporador. Bien, para lograr el recalentamiento que habíamos hablado, ¿sí?, aquí al finalizar el evaporador, se espera que haya por lo menos un delta de 10 en superheat. Con ese delta de 10 en superheat, digamos, aseguramos el sobrecalentamiento del cual veníamos hablando. Y es un sobrecalentamiento, recuerden, que nos ayuda a mejorar el efecto refrigerante y por lo tanto nos mejora el coeficiente de operación del sistema, ¿sí? Bueno, entonces este es el evaporador de expansión seca. Bien. El siguiente es el evaporador de tipo inundado, ¿sí? ¿Qué es un evaporador de tipo inundado? ¿Sí? Son aquellos que están completamente llenos de líquido refrigerante y a medida que el evaporador empieza a absorber el calor y este le empieza a transferir el calor al refrigerante, el refrigerante empieza a salir del evaporador. Entonces aquí tenemos por lo menos un evaporador. Este no es de expansión seca, este es de tipo inundado, ¿sí? De tal manera pues que obviamente pues aquí ingresará. Fíjense que aquí tiene un diámetro pequeño y el diámetro grande. La entrada del evaporador es por el pequeño o por el grande. ¿Recuerda que eso lo vimos en los primeros laboratorios? El líquido ingresa por el pequeño, ingresa por el diámetro que es más grande. El pequeño, profe. El pequeño. ¿Y recuerda por qué? La respuesta es correcta. No me acuerdo por qué. Bien, por su densidad. Es decir, que para la misma masa requiere un volumen más pequeño en fase líquida que en fase vapor. Por lo tanto, el diámetro del ingreso al evaporador es pequeño. Entonces, aquí está ingresando el refrigerante que viene de la válvula de expansión, ¿sí? Y ingresa efectivamente
al evaporador, él empieza a absorber el calor, empieza a transferir el calor, el refrigerante se empieza a evaporar, ¿sí? Y pues aquí sale el vapor o el refrigerante que ya ha sido evaporado y que efectivamente pues ha absorbido el calor que transfiere del medio circundante al refrigerante. Bien, entonces, esas es, digamos, los dos tipos de evaporadores en función de cómo circula el refrigerante a través de ellos. Entonces, recuerden que tenemos dos, uno de expansión seca, en donde el 100% del refrigerante que ingresa en fase líquida se convierte en vapor, y dos de tipo inundado, que efectivamente pues se va evaporando a medida que va ingresando el líquido. Bien, listo. Tenemos otra clasificación de evaporadores que tiene que ver según cómo está construido, ¿sí? De acuerdo a la construcción de ese evaporador, pues tenemos los siguientes tres tipos de evaporadores, ¿sí? Entonces, uno, tenemos los evaporadores de tubos lisos. Dos, tenemos evaporadores de placas. Y tres, tenemos los evaporadores de tubos con aletas. De estos tres, dos es con tubería, ¿sí? Solamente que uno tiene aletas, y el otro no tiene aletas. Y el otro es el famoso intercambiador de placas, o evaporador en este caso de placas. Entonces empecemos a ver los de tubo liso. Básicamente, ¿sí? Es una tubería, ¿sí? Que absorbe el calor dentro del recinto que usted pretende refrigerar, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con refrigerante amoníaco, la tubería no puede ser de cobre porque el amoníaco ataca y corroe el cobre y pues tendríamos fuga de amoníaco, que el amoníaco es altamente eh, peligroso. Él tiene la característica de que puede generar fatalidades, ¿sí? Eh, por eso se utiliza tubería de acero cuando trabajamos con amoníaco, pero si utilizamos freones, entonces sí podemos utilizar tuberías de cobre. En este caso, ustedes ven aquí las tuberías. Mira, aquí tengo mi evaporador. Sí, aquí está el evaporador de tubos lisos. Y pues a medida que el refrigerante pasa a través de ellos, pues se va evaporando, va absorbiendo el calor. ¿En dónde es comúnmente ver este tipo de sistemas? En cuartos fríos. ¿Sí? Generalmente, en estos, inclusive en algunos tanques de enfriamiento de líquidos, uno ve alrededor de la superficie la tubería de cobre, o pues si está con amoníaco, pues de acero. Bien. Entonces, este es el primer evaporador según su construcción. Evaporadores de tubos lisos. Bien. El siguiente tiene que ver con evaporadores de placas. Básicamente son dos placas de aluminio que están acanaladas y soldadas entre sí, que forman tubos en los cuales se evapora el refrigerante. Entonces tenemos las dos placas de aluminio y cuando están juntas, entre ellas se genera, pues digamos, como la forma del tubo. Y de esa manera es que se tiene este famoso intercambiador de placas. ¿Ustedes cuando vieron transferencia de calor vieron este tipo de intercambiadores? Digamos, de pronto el cálculo o alguna información de intercambiadores de placas, o solo tubo y aletas y casco y tubo.
Creo que sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues la idea es que este tipo de evaporadores se utiliza mucho es en sistemas de enfriamiento de alimentos. Es más, por lo menos todos los beberos de agua que ustedes de pronto conocen, ellos, el evaporador es intercambiado, es un evaporador de placas, es intercambiador de placas. Pero lo que son sistemas de aire acondicionado, en su gran mayoría son de tubos lisos con aletas. Bien, bueno. Ese es el segundo tipo de evaporadores. El tercero es el de tubos con aletas que ustedes conocen, que es el más común, el más tradicional. Básicamente son tubos lisos a los cuales se le colocan unas placas metálicas, conocidas también como aletas, cuyo propósito es aumentar el área de transferencia de calor, aumentar la superficie. Entonces, de acuerdo a la ecuación de transferencia de calor, a medida que yo tengo una mayor área, pues de la misma manera pues voy a incrementar la transferencia de calor. Entonces voy a tener un evaporador, o menos tubería pues, de cobre, debido a que tengo más aletas. ¿Sí? La distancia entre los tubos que forman el serpentín, así como la distancia entre las aletas, varía, ¿sí? Siendo mayor la distancia, cuanta menor es la temperatura. ¿Sí? Esto es precisamente para evitar restricciones de circulación del aire. Siempre que voy a tener un intercambiador de tubos con aletas, en su gran mayoría, casi siempre, voy a tener ventilación forzada. Es decir, voy a tener unos ventiladores que me obligan a pasar el aire a través de las aletas. Sí, obviamente, pues la implementada con los tubos. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo, intercambiador con aletas. Esto solamente en aire acondicionado, pues solamente es su mejor aplicación. Y el aire, como tiene contaminación, tiene polvo, suciedad y demás, pues igual eso obviamente tiene un filtro, unos filtros, pero después de que esos filtros se saturan, puedo tener incrustación en los serpentines. Entonces, la idea es que precisamente el mantenimiento de los aires acondicionados es precisamente para hacer limpieza de estos serpentines. Inclusive en algunas ocasiones aplicaron desincrustante para poder sacar ese mugre que se va quedando ahí entre las aletas. Bien. Bueno, entonces tenemos tres tipos de evaporadores según su construcción. Recuerden, de tubos lisos, de placas y de tubos con aletas. Bueno, ¿alguna pregunta de hasta el momento? No, señor. Listo, Ángel. Y Marisabel, creo que. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a tener otro tipo de evaporador que es según el método de circulación del aire. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al método de circulación del aire, voy a tener dos tipos de evaporadores. Uno, el evaporador por convección natural y dos, un evaporador por convección forzada. Entonces, cuando hablamos del evaporador por convección natural, estamos hablando de aquellos, ¿sí?, cuyos diferenciales de temperatura nos aseguran la transferencia de calor entre el producto y el agente refrigerante, que en este caso pues puede ser algún freón. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos este tipo de evaporador? Cuando tengo muebles de refrigeración o congeladores domésticos, ¿sí?, en donde efectivamente nosotros tenemos un serpentín, tengo un serpentín, pero él no tiene un ventilador que le ayude a mover el aire a través de él. ¿Sí? A diferencia del evaporador por convección forzada, que efectivamente sí tiene un ventilador, ¿sí?, que me obliga a pasar el aire a través del serpentín. ¿Sí? Entonces, aquí generalmente, cuando yo les decía que aquí teníamos un ventilador, pues tengo yo aquí tubos lisos con aletas, ¿sí?, y pues tendría uno o más ventiladores, ¿no? Aquí pues vemos uno, pero yo puedo tener evaporadores con 4 ventiladores, 2 ventiladores, 6 ventiladores. Eso pues dependerá de su construcción. Para asegurar la transferencia de calor que requiere
ese evaporador para asegurar la absorción de calor y el recalentamiento del refrigerante. Bien, referente al al descongelamiento, digamos, de estos evaporadores, ¿sí? Yo voy a tener dos. Uno es aquel que se descarga de la parte frontal del evaporador, ¿sí? Y se aspira por un ventilador que se coloca en la parte de atrás. Y dos, el aire del espacio de enfriar se aspira a través del evaporador descargando una vez ese enfriado por el lado del ventilador. Y de esta manera, aquí, de esta manera tengo entonces ya tres tipos o tres maneras de clasificar los evaporadores. Uno, cómo circula el refrigerante. Recuerden el de expansión seca y el tipo inundado. Dos, su construcción, que donde voy a tener los tubos lisos o los de placas o los de tubos y aletas. Tres, de acuerdo a la circulación del aire, si es por convección natural o por convección forzada. Y cuatro, si el refrigerante enfría líquido o enfría el aire. Entonces tengo aquí evaporadores o enfriadores de líquido, dos enfriadores del aire y vamos a ver algunos aspectos que son importantes con los enfriadores de aire. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de enfriadores de líquido, ¿sí? Básicamente, cuando tenemos ese tipo de evaporadores que enfriamos líquidos, pues cuando necesitamos, de acuerdo a nuestra aplicación, el enfriamiento de leche, el enfriamiento de vino, el enfriamiento de licores y demás, en donde, fíjense que yo aquí tengo, ¿sí?, el recipiente donde yo voy a bajar la temperatura y aquí tengo entonces un evaporador que, si ustedes se fijan, aquí yo no, o sea, el aire no es el que me evapora el refrigerante, quien me evapora el refrigerante es el líquido. ¿Sí? En este caso, pues yo ahí tengo una aplicación de leche, ¿bien? O el líquido que yo quisiera enfriar. Entonces, cuando yo tengo evaporación del refrigerante por agua, eso se llama evaporado por agua. ¿Sí? Porque efectivamente un líquido es quien me evapora. El líquido es el que le transfiere el calor al refrigerante. Y dos, el comúnmente evaporador por aire, ¿sí?, que es el que ya pues hemos visto en todas las aplicaciones, en donde utilizamos uno o varios ventiladores, ¿sí?, que obligan al aire caliente en el sentido es que está a una temperatura más alta que el refrigerante, a pasar a través de los tubos y las aletas, y de esa manera se transfiere calor al refrigerante y el refrigerante pues se evapora y sale sobrecalentado hacia el compresor. Bien. Referente a algunos valores que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿sí?, podemos tener una diferencia de temperatura inclusive de 12 grados y 16 grados con respecto a la temperatura exterior. Uno puede tener esos cambios de temperatura o bajar la temperatura de esa manera con ventilación forzada, ¿sí? Y cuando ya la temperatura es muy alta, ¿sí?, o sea, por encima inclusive de 40 grados, pues que de una sola pasada, ¿sí?, es decir, que usted coja aire a 40 grados y lo pase por un evaporador y que salga a 12, pues eso va a ser muy difícil, ¿sí? Pero cuando yo tengo una temperatura de 30, 34, efectivamente usted le puede bajar 16 y tiene aire acondicionado en las buenas condiciones. Bien. Referente a los aspectos relacionados con enfriadores de aire, tiene que ver con el desescarche. ¿Qué significa el desescarche? Digamos que estos evaporadores que ustedes tienen acá, bueno, ustedes ven que todo evaporador tiene una bandeja, de pronto no se lo mencioné antes, porque efectivamente el aire que pasa a través del refrigerante, pues va a tener una temperatura por debajo de la temperatura de punto de rocío, es decir, que el vapor de agua que lleva el aire se va a condensar sí o sí. Entonces, al condensarse ese vapor de agua que tiene el aire, pues ese condensado va a quedar aquí a esta bandeja, o a esta bandeja que ustedes ven acá, y ese condensado pues lo llevamos a algún sifón o algún lugar para poder evitar goteo
de esa agua hacia pues, la zona donde yo estoy, donde tengo ubicados los equipos. Ahora, puede ser que el cuarto frío, digamos que este evaporador que tenemos acá, esté para un cuarto frío de menos 18, ¿sí? Entonces, si está el cuarto frío a menos 18, pues efectivamente el vapor de agua que tiene el aire no solamente se va a condensar, sino que se va a empezar a congelar, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí, esto se me empieza a generar escarcha, como ustedes vieron en el laboratorio, genera escarcha, escarcha hasta que se genera un bloque de hielo, ¿sí? Entonces al generarse un bloque de hielo, ¿sí? Frente al serpentín, pues ya no va a haber transferencia de calor, porque no, el aire no va a pasar a través de las aletas porque lo está obstruyendo el hielo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo evaporadores a una temperatura cero o menor de cero, donde voy a generar temperaturas de congelamiento del agua, pues tengo que hacer un desescarche, es decir, un descongelamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de descongelamientos o desescarche existen? ¿Sí? Entonces, existen varias maneras mediante las cuales yo puedo hacer el desescarche del evaporador, ¿sí? Entonces, para eso, podemos utilizar un desescarche natural, que es cuando aplica un desescarche natural, cuando las temperaturas están por encima de 2 Celsius, ¿sí? Cuando la temperatura está por encima de 2 Celsius, lo que hacemos es programar para que el sistema de refrigeración tenga unos ciclos de parada, por decir algo, durante cada 2 horas se detiene 10 minutos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, digamos, cada 2 horas no va a estar enfriando, ¿sí? El cuarto frío, y durante esos 10 minutos se produce el desescarche de lo que se me puede estar congelando en el evaporador, ¿sí? Entonces, esa es una manera de hacer un descongelamiento. Y por eso se le conoce como desescarche natural. Pero eso aplica efectivamente cuando tengo temperaturas por encima de 2. Si usted tiene menos 18, obviamente, pues si quisiera un desescarche natural tendría que trabajar 15 minutos y parar 4 horas. Eso ya no tendría sentido. Pero yo sí puedo, cuando las temperaturas son alticas, el equipo para cada cierto tiempo, unos minuticos, para que empiece a hacer el desescarche. El segundo desescarche es el desescarche con aporte de calor, ¿sí? Básicamente lo que se hace es que le aporto calor, ¿sí?, al evaporador para que esa escarcha, para que ese hielo que se esté generando, pues se derrita, ¿sí? Entonces, ese aporte de calor se puede hacer de varias maneras. ¿Sí? Uno es, oiga, si afuera tengo aire caliente, pues aprovechemos y traigamos aire caliente del exterior, lo pasamos a través del evaporador y pues ahí se nos va a descongelar. Esa pudiera ser una opción. No es muy común, porque eso aplicaría para cuartos fríos y una infraestructura adicional que es tener ductos y ventiladores y demás. Hay otros que son, digamos, un poco más prácticos. Otra manera con la cual yo pudiera hacer el desescarche es aplicar agua, ¿sí?, en forma de spray, ¿sí?, sobre el hielo, de tal manera que me ayude a descongelar. Ese realmente no es que se use mucho, pero antiguamente sí se hacía. O sea, cuando no teníamos otros tipos de desescarche, pues teníamos un operador que cada cierto tiempo ingresaba al cuarto frío y le botaba ahí agua con una manguera descongelando el evaporador. Bien. Tenemos el desescarche eléctrico. Básicamente aquí, ¿qué es lo que se hace? Se le colocan unas resistencias eléctricas de tal manera que cada ciertos tiempos se encienden esas resistencias, le aporta calor y pues descongelan el evaporador, ¿sí? Y este es otro desescarche que se usa y es con gas caliente. ¿Qué significa? Recuerden que cuando cuando el refrigerante, perdón, sale del compresor, ¿sí?, pues va para el condensador. Entonces, lo que uno pudiera hacer es, venga, como yo tengo un refrigerante a alta temperatura, pues no lo mandemos al condensador, mandémoslo al evaporador caliente, ¿sí? Le hacemos un bypass de tal manera que no se va
para el evaporador, para el condensador, sino que lo mandamos para el condensador. Creo que yo tengo es este. Sí, acá está. ¿Me avisan si ya lo están viendo? ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a mirar aquí los 4 componentes básicos, ¿sí? Fíjense, aquí tengo el evaporador. Aquí tengo el evaporador, ¿sí? Aquí tengo mi compresor. Recuerden que el evaporador va para el compresor. Después del compresor va para el condensador, ¿sí? Y después del condensador va para la válvula de expansión, ¿sí? Y ahí está el ciclo. Ahí está el ciclo. Pero lo que hacemos aquí es, después del compresor, ¿sí? Después del compresor, yo no lo envío al condensador, sino como esto está caliente, lo que yo hago es que cierro esta válvula solenoide para que no se vaya por aquí el refrigerante, sino que abro esta válvula solenoide, es decir, esta se cierra y esta se abre de tal manera que el flujo no va por acá, sino que lo mando por este bypass que está aquí. Ustedes ven la flechita, ¿cierto? Y lo envío al evaporador, ¿sí? Lo envío caliente, porque aquí yo lo comprimí. Al comprimirlo, recuerden que se aumenta la presión, por ende la temperatura. Entonces, descongelo el evaporador con gas caliente. Para poder hacer eso, recuerden que aquí yo tengo refrigerante a alta presión. Si yo lo envío acá y vuelvo y lo comprimo, pues obviamente la presión se me va a subir hasta que se me dispare el compresor. Por lo tanto, tengo que colocar aquí una válvula reguladora de gas caliente que me le baje la presión, ¿sí? A ese refrigerante que está caliente, que le baje la presión, pero que no me le quite la temperatura para poder meterlo, inyectarlo aquí al evaporador. Entonces, ese es el gas caliente, ¿sí? Eso aplica obviamente para cuartos fríos que estén por debajo de la temperatura de congelamiento del agua, ¿sí? Entonces, ese es el desescarche por gas caliente, ¿bien? Bueno, vamos a proyectar nuevamente. Desescarche, ahí lo deben estar viendo. Listo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Bueno, entonces hasta aquí básicamente es como la clasificación de los evaporadores, los tipos de evaporadores. Ahora vamos a entrar a la parte que de pronto a ustedes les interesa más y es cómo los vamos a seleccionar. Bien, o sea, cómo seleccionamos nuestros evaporadores. Bien, entonces, cuando ustedes vayan a seleccionar un evaporador, deben tener la siguiente información. ¿Sí? Voy a colocarle aquí. ¿Listo? Deben tener estos datos. ¿Sí? Uno, la capacidad térmica. ¿Sí? La capacidad térmica. ¿Sí? Esa capacidad térmica, esta capacidad frigorífica, este CT, en este caso para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajarlo en vatios. Si ustedes lo tienen en BTU por hora, pues lo pasan a vatios, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, uno, es decir, ¿para cuántas toneladas es que yo voy a seleccionar ese evaporador? 36.000 BTUs, 50.000 BTUs, o sea, para lo que sea. Dos, ¿cuál es la temperatura de la cámara? ¿Sí? Recuerden que la temperatura de la cámara básicamente va a ser la temperatura del aire que va a entrar al evaporador. ¿Sí? Dos, la temperatura de evaporación. Esta temperatura de evaporación
Recuerde que corresponde a la presión del refrigerante a la salida del evaporador. Debo tener la humedad relativa, porque es importante la humedad relativa para poder determinar qué tanta agua tiene el aire y por lo tanto saber qué tanta escarcha o qué tanto congelamiento se me puede dar en el evaporador para poder cuadrar todo el tema de los ciclos de desescarche. El delta de temperatura, que básicamente es la diferencia, ¿sí?, de la temperatura, ¿sí?, de la cámara menos la temperatura de evaporación, ¿sí? Si no es conocido este delta de temperatura, hay un diagrama que nos puede ayudar a determinar ese delta de T. Nosotros hemos venido trabajando entre 8 y 10. Recuerda que generalmente para hacer los ejercicios fáciles siempre hemos dicho que 10. Aquí necesito este delta de T y con este diagrama lo voy a poder calcular. Bien. De aquí en adelante vienen unos factores que dependen de las condiciones de trabajo. ¿Por qué factores? Les voy a explicar lo siguiente. Cuando un fabricante construye sus evaporadores para venderlos, pues es muy difícil fabricarle el evaporador a la medida de cada necesidad, ¿sí? Porque obviamente todas las necesidades van a ser de puntos muy diferentes. Entonces ellos generan unos evaporadores con unas condiciones en donde le dice, mire, este evaporador es de 12,000 BTUs, pero si trabaja con esta temperatura de la cámara, con esta temperatura de evaporación, con esta humedad relativa, ¿sí?, y con este refrigerante. Pero si la temperatura de la cámara cambia, o la temperatura de evaporación cambia, o cualquier variable de la operación cambia, pues ya no va a tener los mismos 12,000 BTU por hora. Va a tener una capacidad diferente. Entonces, estos factores que aparecen ahí, ¿sí?, estos factores lo que me dicen o lo que me ayudan es a poder encontrar cuál es la capacidad de selección que yo debería meter a la tabla con la cual yo puedo seleccionar mi evaporador. Es decir, el evaporador para las condiciones de diseño puede ser que sean 12,000 BTU por hora, pero para mis condiciones yo tengo que buscar es un evaporador de 16,000, ¿sí?, que en mis condiciones me da 16,000, pero en las condiciones del fabricante le da 12,000. O puede ser que en mis condiciones me da 8,000, pero en las condiciones del fabricante le da 12,000. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a medida que baje la temperatura de evaporación, pues efectivamente ya la carga no el desempeño no es el mismo, ¿sí? Si la humedad relativa cambia, pues el desempeño cambia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a mirar, ¿sí? Un segundito. Estos factores se encuentran, este primer factor F se encuentra de acuerdo a las condiciones. Ahorita les voy a mostrar qué significa C1 a C4. Bien. Y de ahí en adelante, las condiciones son las siguientes. Bien, el factor F, que tiene que ver con las condiciones de mi cuarto. Mi factor FC, que es un factor de corrección por desescarche. El factor R, que es un factor de refrigerante, de tal manera que cuando tengo todos los factores, se los aplico a mi capacidad térmica para poder encontrar la capacidad de selección. ¿Sí? Si hay dudas, vamos a hacer un ejercicio para aclararlas, porque de pronto esto sin ejercicio no se va a entender. Bien. Bueno, entonces, fíjense que aquí yo tengo mi capacidad térmica, digamos que puede ser 8,000, y yo tengo que saber estos 8,000 de mi capacidad térmica, en cuánto se me convierten para poder entrar a las tablas, que es la capacidad de selección. Fíjense, aquí están los diferentes factores, ¿sí?, para poder llegar a la capacidad de selección. Bien, entonces, fíjense que aquí yo tengo el delta de temperatura, que si a mí no me lo dan, yo lo puedo encontrar con un diagrama C. Aquí está el diagrama C.
¿Qué es el diagrama C? Me dice, dependiendo de la humedad relativa del aire, este es el delta de temperatura que yo debería trabajar. Generalmente hemos trabajado con un delta de T de 10, ¿recuerdan? En donde tengo una humedad relativa alrededor del 70%, que eso está muy bien. Pero si mi humedad relativa realmente es mayor del 80, del 90, del 95, el que sea, pues cuando yo vengo por esta curva, efectivamente el delta de T puede variar. Bien, listo. Te vamos a hacer un ejemplo para poder seleccionar un evaporador. ¿Sí? Entonces, lo primero, el evaporador me dice que la carga térmica, es decir, yo hice un ejercicio de cálculo térmico, miré la carga externa, la carga del producto, las personas, la iluminación, y esa carga térmica me dio 9.500 vatios. Es decir, lo que nosotros tenemos que retirar del cuarto son 9.500 vatios. Esta es nuestra carga térmica. ¿Sí? La humedad relativa del aire que tengo dentro del cuarto es del 82%. ¿Sí? La temperatura del cuarto es de 0 Celsius. Y me dicen que el refrigerante que yo voy a utilizar para ese cuarto frío es refrigerante 404A. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes me digan qué evaporador necesitamos instalar para que cumpla estas condiciones. Bien. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el delta de T. ¿Sí? El delta de T me dice que yo lo puedo encontrar del diagrama C. Cuando yo voy al diagrama C, para encontrar el delta de T, necesito la humedad relativa. La humedad relativa me están diciendo que es del 82%. ¿Sí? Entonces, si yo me voy al 82%, fíjense, aquí tengo 80, aquí tengo 85, 82 más o menos es por acá. Si yo me vengo con el 82% y cruzo la curva, me dice que el delta de T, para mi caso, para este ejercicio, es de 7, un delta de T de 7. ¿Sí? Entonces me dicen que el delta de T es de 7. Pregunta, aquí yo voy a ir paso por paso, pregunta por pregunta, porque después no hay, digamos, con un factor que nos quede mal calculado, pues queda una mala selección. Es claro, el delta de T a raíz de la humedad relativa del aire. No mucho, profe, la verdad. Listo, voy a repetir entonces. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, para encontrar la capacidad de selección, con esta capacidad de selección es que yo voy a los catálogos. ¿Sí? Para poder encontrar esta capacidad de selección, yo arranco de la capacidad térmica y le aplico una serie de factores de acuerdo a mis condiciones. ¿Sí? Uno de esos factores que yo necesito es el delta de temperatura. Ese delta de temperatura, recuerden que va a ser la diferencia entre la temperatura del cuarto y la temperatura de evaporación. Generalmente hemos venido trabajando con un delta de T de 10 para efectos de aire acondicionado. Aquí me dicen que efectivamente cuando este delta de T no lo... Pues si yo tengo la temperatura del cuarto y la temperatura de evaporación, pues ahí ya tengo el delta de T. Pero si no es conocido, pues yo puedo encontrar ese delta de T con este diagramita. Esto que aparece acá. Entonces tengo esta curva. Entonces cuando yo entro con la humedad relativa, en este caso el 82%, y cruzo con esta curva, mi delta de T que yo debo emplear es de 7. ¿Sí? Entonces ya este valor de delta de T ya lo tengo, aquí es 7. Es decir, que mi ecuación sería la carga térmica, que son 9.500, por el Fs sobre F, no los conozco, por 1 sobre Fc, todavía no lo conozco, por 8 sobre 7, ¿sí? Por 1 sobre Fr. Y ese valor que me dé es mi capacidad con la cual yo voy a seleccionar mi evaporador. ¿Bien? Bueno, el siguiente factor es la temperatura de evaporación. Necesito calcularla. La temperatura de evaporación, pues básicamente en este caso va a ser -7. ¿Por qué? Porque el cuarto está en 0
y el delta de T es 7, pues la temperatura de evaporación va a estar 7 Celsius por debajo. En este caso, el delta, la temperatura de evaporación va a estar en menos 7. Es decir, que a menos 7 va a evaporar. Bien. Necesitamos entonces calcular el F. Este F, ¿cómo lo calculo? ¿Sí? Vamos a ir al diagrama A. Tengo el diagrama A. Listo. Entonces, aquí tengo el diagrama A, el cual, ¿sí? Yo voy a encontrar el factor F. Ese factor F básicamente es el factor de mis condiciones de trabajo. ¿Sí? El factor F yo lo encuentro en función de la temperatura de entrada del aire. Y recuerden que la temperatura de entrada del aire es la temperatura del cuarto. Como mi temperatura del cuarto es menos 7, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo aquí menos 5, aquí tengo menos 10. Esto es menos 7.5. Estamos más o menos por acá, ¿sí? Entre 1.10 y 1.15. Es decir, que mi factor F en este caso me dice que es menos 1.15. ¿Sí? Ahora, necesito calcular este factor FC, que es el factor de desescarche. Entonces vamos a ir a las tablitas donde está el factor de desescarche. Acá lo tengo, diagrama B. Aquí está el factor de desescarche, mi factor de corrección de desescarche. Depende de la temperatura de evaporación. Mi temperatura de evaporación, no, perdón, aquí la temperatura de entrada del aire no es menos 7. La temperatura de entrada del aire es la temperatura del cuarto, que es 0. Cruzo y me da entonces un valor de 1.15, que es el factor F. Ahora vamos a ver el factor de desescarche. El factor de desescarche sí sale con la temperatura de evaporación, que es menos 7. Menos 7 lo tengo por acá. Entonces yo puedo estar haciendo desescarche cada 12 horas o puedo hacer un desescarche cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, si yo hago un desescarche cada 12 horas, significa que haría 2 desescarches por día. Pero si yo hago un desescarche cada 8 horas, haría 3 desescarches al día. Entonces, nos vamos obviamente con el que tenga un factor de corrección más alto, ¿sí? Que en este caso puede ser 8. Y entonces el factor de desescarche, que es el FC, me da 0.98. Es el que tenemos acá. Es el que tenemos acá. Al cruzar menos 7 con esta curva de cada 8 horas de desescarche. Bien, listo. ¿Cuál me hace falta? El FR, que es el factor de corrección por refrigerante. Entonces vamos a la tablita del factor de corrección por refrigerante y me dice que si mi refrigerante fuera R22 sería 1. Significa que los valores de las cargas térmicas de ese evaporador están dadas para R22. Pero si no es R22, si no es otro refrigerante, pues tendré que tener otro factor de corrección, que para nuestro caso el refrigerante es R404A. Por lo tanto, el factor R de refrigerante es 1.05. Entonces tengo aquí el factor 1.05. Como factor de refrigerante. Entonces, fíjense que ya tengo los valores que voy a incluir en esta ecuación, de tal manera que tengo, 1, la carga térmica, que son 9.500. ¿Sí? 2, necesito, bueno, tengo el F me dijeron, lo calculamos, que es de 1.15. Por lo tanto, tengo aquí el 1.15. Tengo aquí este factor que calculamos, que es el factor de corrección por desescarche, que es 0.98, que lo tengo acá, por 8 sobre delta de T, el delta de T es 7, por 1 sobre el factor de refrigerante, que me dio 1.05,
De tal manera que estos 9.500 vatios se me convierten en una capacidad de selección de 10.276 vatios. ¿Sí? Eso significa que yo voy a mi catálogo no con 9.500 vatios. Yo tengo que ir a mi catálogo con 10.276 vatios. De tal manera que ese evaporador de 10.276 vatios me va a dar en mis condiciones 9.500. Entonces, entramos a las tablas de selección de evaporadores. Hay muchas tablas de evaporadores. Esta es una de ellas. Ahorita se lo voy a presentar todos. Y por lo menos estos son evaporadores que están diseñados para cuartos que están hasta -20. Es decir, cumpliría mi condición porque mi cuarto está en 0. Entonces, digamos que este evaporador me sirve, ¿sí? Y aquí tengo, entonces, los evaporadores, su modelo son AKD, que va de capacidades desde 8.000 hasta 45.000 vatios. Recuerden que mi capacidad es 10.000. Por lo tanto, aquí está mi capacidad, ¿sí? Y aquí están los diferentes modelos. Va desde una KD 75 hasta una KD 400. Y fíjense que aquí está la carga térmica, los vatios de carga térmica. Tengo 8.370, muy pequeño para mi necesidad, que son 10.276. Después tengo este 10.530, que efectivamente se ajusta a mis condiciones, porque mis condiciones son 10.276. Entonces me iría por un AKD 94, que tiene 10.530 vatios. ¿Sí? Entonces me iría por este evaporador. ¿Sí? Por eso ustedes ven acá, dice AKD 94, que es el equipo seleccionado con una capacidad de 10.530 vatios. El siguiente, el AKD 132, ya es muy grande. Fíjense que ya tiene 14.870 vatios. De tal manera que si me voy por este AKD 94, es un equipo que me genera 10.530 vatios, pero para mis condiciones realmente no son 10.500, para mis condiciones son 9.500. Un poquito más. El caudal de aire de los ventiladores es de 7.000 metros cúbicos por hora. La proyección del aire es de 8 metros. Es decir, desde donde yo coloque mi equipo hasta donde el aire va a llegar va a tener 8 metros. Si el cuarto tuviera, por ejemplo, 12 metros, este equipo ya no me serviría porque me van a quedar zonas calientes, o sea, no va a llegar el aire frío hasta allá. Tiene 2 ventiladores. Aquí en el de la imagen tiene 3, pero mi equipo de AKD 94 solamente tiene 2 ventiladores con un diámetro de aleta de 40 centímetros. Acá está el consumo, los vatios del ventilador. Y fíjense que como el cuarto está a 0 Celsius, pues voy a tener congelamiento. ¿Sí? Es más, yo seleccioné ya un desescarche cada 8 horas. ¿Recuerdan? ¿Cómo hace el desescarche este evaporador? Lo hace a través de resistencias eléctricas. ¿Sí? Este evaporador va a tener 9 resistencias eléctricas con una carga con una potencia de 600 vatios cada una. ¿Sí? Aquí están las dimensiones del evaporador. Ese evaporador tiene 1.27 metros de ancho por 65.5 de alto y de profundidad 46 centímetros. Acá están los diámetros de las conexiones y los soportes para poderlo montar. Entonces, aquí ya tengo seleccionado mi evaporador AKD 94, pero obviamente hay otros equipos más grandes. Bueno, hay otros equipos, uno más grande, otros más pequeños. Por lo menos este AKD va desde 1.300 a 8.300 vatios. Ya este sería muy pequeño para mi necesidad, porque mi necesidad son 10.276. Por lo tanto, no miré este evaporador, ¿sí? Aquí tengo otros evaporadores que ya no son AKD, sino AKL, otro modelo. Estos van hasta -45. Ya digamos que ya están muy por debajo de lo que yo necesito. Fíjense que los que yo venía trabajando aquí van hasta -20, yo tengo 0. O sea, ¿lo puedo seleccionar? Sí, pero ya la temperatura, él baja una temperatura mucho más baja de la que yo necesito. Y aquí igual lo mismo, entra uno aquí con la capacidad de selección y selecciona su evaporador. Aquí tengo los AKLs, aquí tengo los AKS, pero fíjense que no me serviría porque esto es para trabajar a temperaturas mayores a 2 Celsius, es decir, para cuartos de
de media temperatura con sus respectivas cargas para poderlos seleccionar. Y entonces vamos a tener diferentes evaporadores. Entonces, antes de entrar a explicar los diferentes evaporadores, ¿alguna pregunta de la selección? De cómo llegamos al AKD94 y cómo seleccionamos cada uno de estos factores. Porque el otro lunes hay quiz, entonces nos toca que dejarlo bien clarito. Por ahora bien, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a darle una revisión a las tablas antes de continuar a los tipos de evaporadores. Esas tablas ustedes las van a tener ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí están las diferentes condiciones para poder seleccionar el factor F a diferentes temperaturas de cámara. Pues aquí tengo mi factor F. Este es el factor F en función de la temperatura de entrada del aire, que nosotros venimos trabajando con un valor de 0 que daba aquí 1.15. Tengo aquí el factor de corrección por los desescarches. Tengo aquí 4 curvas, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Tengo el factor de corrección por refrigerante. Y pues aquí efectivamente esta ecuación que es la más importante para poder saber cuál es mi capacidad de selección. Bien. Y con los diferentes factores, pues se introducen a la ecuación para poder tener la capacidad de selección. Entonces, como les mostraba, aquí tenemos varios evaporadores. Entonces voy a abrir la presentación que tiene. Evaporadores, catálogo de evaporadores. Listo. ¿Ya están viendo la presentación que dice catálogo? Sí, profe. Listo, entonces, tengo evaporadores comerciales, evaporadores industriales. Esta presentación yo se las voy a subir para que ustedes no se pierdan con tanto catálogo, sino que efectivamente ustedes dan clic sobre el link y lo lleva al respectivo catálogo. Algo así como hicimos con los compresores Copeland, ¿recuerdan? Entonces tengo aquí evaporadores angulares, evaporadores cúbicos y evaporadores de techo doble. Cada uno pues tiene unos referentes modelos. Por lo menos yo trabajé en el anterior ejercicio con unos evaporadores cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los angulares? Fíjense su forma. ¿Sí? Y aquí están los diferentes modelos, desde el J1 hasta el JB4 con diferentes capacidades. Fíjate que estos son para potencias muy pequeñitas, 760 vatios. El más grande es 1980. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de evaporadores angulares, ¿sí? Que tengo acá. Ahora tengo los evaporadores cúbicos, ¿sí? Desde evaporadores cúbicos tengo los AKS, que son mayores a 2, los AKD, que trabajan hasta menos 20, y los AKL, que trabajan hasta menos 45. Entonces, ¿qué es la facilidad que yo les doy? Dependiendo de la carga con la cual ustedes van a entrar a seleccionar, por lo menos usted sabía que nuestro cuarto era 0 Celsius. Entonces me sirve el AKD, ¿sí? Y la carga térmica era 10.276, creo. Entonces, no entraría este de 1.300 a 8.300, sino de 8.000 a 45.000. Entonces, le doy clic sobre la flecha, y me lleva directamente al evaporador AKD, ¿sí? Para no tener que estar como perdiendo tiempo navegando por todos los catálogos. Bien. Ahora, si mi cuarto frío hubiera sido que era menos 30, por decir algo, el cuarto tenía que estar a menos 30, con una capacidad de 10.273, pues tendría que entrar a un modelo AKL,
Este es de 1100 a 6500, muy pequeño. Más bien entro de 6000 a 32000. Entonces aquí tengo el AKL y voy a 10.000 y tendría una AKL 103, porque miren, él da una capacidad de 10.780. ¿Sí? Bueno, esos son los AKL, que son los cúbicos. Ustedes ven ahí la forma del evaporador. Tengo los de techo doble. ¿Sí? ¿Por qué se conocen como doble efecto? Porque es que él succiona el aire por acá y lo impulsa por ambas caras, tanto por esta como por esta. Entonces, esto generalmente se coloca en el centro del cuarto frío para que genere o envíe aire por los dos lados, ¿sí? Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Tengo los modelos P y PB, ¿sí? Con temperaturas de +5 hasta -25. Entonces, ingresamos aquí y aquí están los modelos P y los modelos PB. Y tengo los modelos PA y los modelos PAB, que son estos. Y también con sus respectivas cargas térmicas para poderlos seleccionar. Y aquí tengo los evaporadores industriales. Entonces tengo aquí evaporadores industriales de todos estos modelos. ¿Sí? Solamente voy a ir aquí para que ustedes vean los diferentes modelos que hay. Aquí está de +2, -20, -45. Aquí tengo cámaras de congelación de productos frescos o túneles de congelación rápida. Aquí tengo otros evaporadores, perdón, industriales. Aquí tengo los industriales de doble efecto. Fíjense la gran diferencia. Estos son los de suelo, que se colocan sobre el piso. Y tengo estos otros que son industriales. Y ustedes ven aquí tengo todos los vínculos, solamente darle clic y va uno a los diferentes evaporadores. Bien. Bueno, preguntas referente a la selección. Entonces, voy a proceder a cargar la información para hacer un ejercicio. Un segundito. Voy a cargar los archivos en el equipo. Equipo, archivos. Catálogo compresores. Ahí quedamos. Ahora vamos a confirmar que tengan. Listo, ya están en el equipo en Teams. Ya están los 3 archivos que acabé de subir. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de selección. Listo, entonces.
A mí me queda más fácil. Voy a pegar la imagen mejor en el grupo. Chat. Listo. Bueno, entonces, tenemos la siguiente necesidad, ingenieros. ¿Sí? Tenemos un cuarto frío cuya capacidad térmica son 12.300 vatios. La humedad relativa del aire es del 85%. El cuarto es para congelar carne, que es hasta menos 18. Y voy a trabajar con R22. Necesitamos seleccionar un evaporador. ¿Qué evaporador ustedes escogerían? Entonces empecemos a trabajar. Ahí está la información. Les vayan a la presentación que tenemos ahí. Y empiecen a calcular los valores. Lo primero, ¿cuánto les dio el factor F? Está en la diapositiva 29. Aquí en el factor F, nosotros tenemos una condición de cámara. Nuestra condición sería una condición 3, miren. Condición de cámara menos 18. Quiere decir que el factor F es 1.05. Quiere que cuando vayamos a la ecuación, ya tengo el factor F. ¿Sí? Pasemos ahora al desescarche.
¿Cuántos de descarche haríamos en el día? Si vemos nuestra temperatura de evaporación, ¿cuál va a ser? Nosotros tenemos menos 18. Menos 18 es la temperatura del cuarto. ¿Sí? Entonces, Pero necesitamos, menos 28. necesitamos saber cuál es el delta de T. Estamos asumiendo 10, pero 10 es para una temperatura, para una humedad relativa como del 72%. ¿Sí? Pero nuestro ejercicio nos dice que la humedad relativa es 85. Por lo tanto, el delta de T es 6.3 más o menos. ¿Sí? Entonces sería 18 menos 18. ¿Sí? Menos 6.3 es menos 24. De nosotros estaríamos con una temperatura de evaporación de menos 24. ¿Sí? Entonces, con menos 24 pudiéramos hacer un desescarche cada 6 horas, es decir, 4 al día. O, en este caso, cada 4 horas, es decir, 6 desescarches al día, nos iríamos por este, y tendremos aquí un valor de 0.97 más o menos. No, perdón, este es 0.95, 97.5, como no, 0.98. Ya tendríamos aquí Profe, 0.98. El delta de T también lo tenemos. Solamente nos faltaría el factor de refrigerante. ¿Alguien iba a preguntar algo? esto sí, yo cómo sé si elegir la línea de arriba o la de abajo. O sea, 4 Bueno, o muy 6 bien. horas. Listo. Entonces, nosotros podemos hacer desescarches cada 6 horas y el factor nos daría un valor, es menos 20, es esta línea acá.
nos daría un factor de 0.92 más o menos. O si lo hacemos cada 4 horas, o sea, más desescarche, haríamos 6, pasaríamos de 4 a 6 desescarches, o sea, no cada 6 horas, sino cada 4. Y aquí con un valor como de 0.98. Entonces, ¿qué pasa en la ecuación? Cuando este valor del factor de desescarche es más bajito, la capacidad de selección es más grande. ¿Sí? Entonces, lo que uno busca es que el factor de desescarche sea lo más cercano a 1 para que la capacidad de selección no se afecte tanto. ¿Sí? Por eso siempre nos vamos, en este caso nos fuimos con desescarche cada 4 horas. ¿Sí? Y nos quedaría faltando el factor de refrigerante. El factor de refrigerante lo sacamos de esta tablita y como estoy trabajando con R22 me da 1. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos calcular la capacidad de selección. ¿Cuánto es esa capacidad de selección? Hagamos el cálculo, la multiplicación ahí del caso por los valores. Entonces, bueno, voy a colocarlo acá en un archivito que tengo para que no se me olvide. Entonces, la capacidad es 12.300 por FS, ¿sí? FS es las condiciones F a menos 18, que sería por 1.05, sobre, me dice que es sobre el factor F. El factor F nos da en este diagrama la temperatura del cuarto es menos 18, estoy por acá, este es menos 18 por acá, es decir que es 1.05. Es decir que ese valor me da 1, ¿sí? Sobre 1.05. Después me dice que es 1 sobre el factor de desescarche, 1 sobre el factor de desescarches que es el FC, y el FC a nosotros nos dio 0.98. 0.98 por 8 sobre el delta de T. El delta de T a nosotros nos dio a una humedad relativa del 85%, nos dio 6.2. Entonces es 8 sobre 6.2 por 1 sobre el factor de refrigerante, que como es R22, entonces es 1. Entonces esto se anula aquí y esto se anula acá. Entonces vamos a ver en cuánto me queda ese factor. Me quedaría que es 0.98 por 6.2. 12.300 por 6.076. 12.300 por 8. 12.300 por 8. Sobre 6.976. Me da 14.105. Entonces tengo que ir a buscar 14.105 vatios. Tengo que ir a buscar un evaporador de 14.105 vatios. ¿Sí? Entonces voy al catálogo de evaporadores. Aquí ya voy a cambiar para que ustedes lo vean. Voy al catálogo de evaporadores. Entremos aquí en los cúbicos a ver si hay. Entonces, como yo tengo un cuarto de menos 18
pudiéramos trabajar con una AKD que trabaja hasta menos 20. Y como mi cuarto es de 14.100 vatios, mi capacidad de selección, entonces entro a los que dice de 8 a 45.000, porque a 8.300 no me da la capacidad. Entonces busco 14.100 y me quedaría un AKD 132 por una capacidad de 14.870. Y ese sería mi evaporador que cumple las condiciones que yo necesito. ¿Listo? Listo, Es decir, profe. que para el ejercicio debería tener un AKD 132. Bien. Bueno, muchachos, entonces ya ustedes empiecen ahí a variar selecciones, a buscar, digamos, como diferentes escenarios. Nos vemos mañana a las 4 en el laboratorio. Y para los compañeros del miércoles, nos vemos a las 6. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, los del miércoles 9:21 no es lo del día ese de Ay, sí, tienes la toda la razón. No, el miércoles no podemos tener clase porque es el día de, ¿cómo se llama? Integración bolivariana. Sí, señor. Sí, entonces, bueno, tenemos dos opciones. Una opción es hacerla esta semana, el martes, y la próxima semana para los del miércoles, para no, digamos, empezar a que vayan uno adelante y otro atrás, sino ir al día, o toda la próxima semana. Ustedes dirán. Todo la próxima semana, profe. Listo. Entonces, el laboratorio la próxima semana, tanto para los del martes como para los del miércoles, ¿ok? Listo, profe. Muchas Listo, gracias. profe. Bueno, buenas noches. Gracias ahí por la Listo, profe. paciencia. Hasta luego. Vale, Hasta profe, Bien, que luego. sí. gracias. Hasta luego.